Ya.
¿Me escuchan ahora? Sí, ahora Ahí, sí. Sí, ya. profe. Ahora sí, profe. Ahora sí, ya. Me presento, mi nombre es Juan Urbina, soy magíster en ciencia, con mención en anatomía humana y voy a ser el coordinador de esta asignatura durante este primer año de la carrera. Sin embargo, el equipo docente está integrado por más profesores, pero para cualquier inconveniente desde el punto de vista administrativo que tenga que ver con la asignatura, lo primero que tienen que hacer es planteárselo al profesor que en ese momento le esté realizando la clase, posteriormente al coordinador de la asignatura, al director del departamento biomédico, al cual nosotros pertenecemos, y enseguida, si no hay solución de parte de esos estamentos, dirigirse a la jefatura de carrera de medicina. Lo que vamos a hacer hoy día es un análisis del programa. Una vez que el programa esté visado y firmado por la jefatura de carrera, se lo vamos a subir a la plataforma Moodle para que ustedes lo puedan tener en detalle. Sin embargo, tenemos que revisarlo desde el punto de vista general. Entonces, les voy a compartir lo que tiene que ver con el archivo de esta asignatura, que se denomina anatomía, que tiene ciertas condicionantes, que dice relación con este primer año. La anatomía se denomina anatomía, tiene un código, es el BI 117, medicina primer año, el coordinador, ahí aparece mi nombre, Juan Urbina Rivera, y el equipo docente va a estar conformado por la profesora Catherine Jara Reyes, el profesor Mauricio Yarce y quien les habla. El área de la asignatura es un área básica, el régimen es anual, esta asignatura dura un año, probablemente dentro de este primer semestre van a tener otras asignaturas que son semestrales, entre comillas semestrales porque van a durar 2 meses y medio. Sin embargo, en anatomía nosotros tenemos una continuidad hasta fin de año, las notas siguen sumando para llegar en el mes de diciembre a determinar si han aprobado o no la asignatura. Las características de las horas docentes son 4 horas de teoría dispuesta los días lunes y miércoles a las 8:30 y los laboratorios en una modalidad presencial eran de 5 horas, ahora se han acortado debido a la pandemia y nosotros les vamos a indicar entonces cuándo van a ser dispuestos estos laboratorios que tienen un horario, o es el día lunes o es el día martes. Y además de eso, les vuelvo a repetir, no van a ser 5 horas, nosotros les vamos a indicar y estos laboratorios pueden ser sincrónicos, lo que significa que el profesor va a estar en contacto con ustedes de manera virtual, o pueden ser asincrónicos en la posibilidad de que haya algún día feriado o por cualquier inconveniente desde el punto de vista del clima u otras circunstancias no se pueda realizar ese día, se va a hacer de manera virtual, se deja grabado y posteriormente tenemos una reunión para poder aclarar dudas en relación a ese tipo de actividad. Como es una asignatura del primer año, primer semestre, no tiene asignaturas previas, sin embargo, para que ustedes puedan seguir con 3 asignaturas que vienen en el segundo año de la carrera, primer semestre, esta aprobación de la asignatura de anatomía es previa para que ustedes puedan continuar con fisiología, con embriología y con neuroanatomía. La fecha de inicio está dada para el 5 de abril de este año y la fecha de término con exámenes está determinada para el día 10 de diciembre del 2021, si es que nada ocurre desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de algún inconveniente que ustedes pudieran tener como estudiantes de la Universidad de Antofagasta. Una descripción general de la asignatura que nos indica que está en el área básica, en el primer año de la carrera, y que está orientada para el estudio teórico y práctico del cuerpo humano. ¿Por qué es importante para un estudiante de medicina? Porque le permite comprender la anatomía
topográfica, es decir, que el cuerpo está organizado en zonas o regiones, para poder establecer después relaciones entre los distintos elementos que estén dispuestos en ese sector. Vamos a comenzar la próxima semana con el estudio de lo que corresponde al miembro superior, que es una entidad topográfica del cuerpo, y en este miembro superior van a hacer una revisión de los elementos óseos, las articulaciones, los músculos, los vasos, los nervios y los linfáticos dispuestos en ella, con cada una de las relaciones que puedan existir entre uno y otro. Para un estudiante de medicina es de vital importancia determinar cómo es que están dispuestos en distintos planos estos elementos para poder establecer una definición desde el punto de vista del diagnóstico de los elementos que pudieran estar comprometidos en ese sector. El objetivo general es relacionar la anatomía del cuerpo humano desde un punto de vista topográfico y orientado a la clínica. En esta asignatura, si bien es cierto, no vamos a ver procedimientos para diagnosticar, podemos ver imágenes que tienen que ver con radiografías, que tienen que ver con TAC, que tienen que ver con resonancias magnéticas, algún tipo de angiografía, pero con el único objeto de poder identificar elementos anatómicos. Y eso va a ser la base para que en otras asignaturas de un nivel superior ustedes puedan establecer un procedimiento desde el punto de vista del diagnóstico que puede tener esa persona. Utilizar además un lenguaje técnico apropiado, un lenguaje de nomenclatura anatómica clínica, y también establecer una correlación entre el lenguaje habitual que nosotros vamos a tener con el paciente, con el objeto de poder obtener antecedentes que nos entreguen una visión amplia de lo que les está ocurriendo, pero es el lenguaje de tipo cotidiano para que el paciente nos entienda y que nosotros podamos entender lo que dice el paciente. Tiene que ser después traducido en lenguaje de tipo clínico, anatómico, que sea internacional. Y eso es una tarea que la vamos a ir desarrollando durante todo el transcurso de la asignatura. Vamos a ir haciendo la homologación entre el lenguaje cotidiano y el lenguaje técnico anatómico. Dentro de los objetivos específicos está describir la organización y detalle de las estructuras de los distintos segmentos corporales. Después, analizar la interpretación y la comprensión en los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante, de qué manera nosotros vamos a poder integrar cada uno de estos conceptos. Hay diferentes maneras de poder estudiar. Y valorar, obviamente, a partir del primer año, el trabajo realizado con piezas cadavéricas y modelos anatómicos para después aplicarlos en un individuo, en un ser vivo. Si nosotros no valoramos el trabajo que se realiza en cadáveres, mucho menos vamos a poder valorar alguna deformidad o algún padecimiento que sufren nuestros pacientes a futuro. La primera unidad de aprendizaje tiene que ver con miembro superior. Como les decía, la descripción de todos los elementos dispuestos en esta zona, los huesos, las articulaciones, los músculos, arterias, venas, linfáticos, nervios dispuestos en el sector. Y un análisis funcional de cada uno de estos elementos orientado a la clínica. Lo vuelvo a repetir, no con un fin diagnóstico, sino que con el objeto de poder determinar la identificación de elementos anatómicos. Después la segunda unidad es de dorso y cuello, es exactamente lo mismo. Vamos a hacer una referencia a la columna vertebral, a las articulaciones, a los músculos que la mueven y a elementos que están dispuestos en el sector del cuello. Elementos de tipo articulares, musculares, vasculares y nerviosos con una orientación hacia la clínica. Y vamos a terminar este semestre. No terminamos la asignatura, pero sí terminamos este semestre con la unidad que corresponde a cabeza. Igual que las unidades anteriores, los huesos de la cabeza, articulaciones, músculos, vasos, nervios, compartimentos dispuestos en este sector. La cavidad orbitaria, la cavidad del oído, la cavidad nasal, la cavidad oral, la cavidad craneal. La importancia que tienen estos distintos elementos. En el segundo semestre comenzamos con la cuarta unidad que corresponde al tórax, la descripción de los huesos, las articulaciones, los músculos del tórax,
los elementos vasculares, nerviosos, linfáticos, algunos anexos del aparato reproductor femenino, como por ejemplo en el caso de la mujer. En el hombre también existe una región mamaria con una glándula mamaria, pero es más desarrollada en el caso de las mujeres. Los compartimentos profundos del tórax, lo que hace referencia a vísceras dispuestas en el tórax, los compartimentos pleuropulmonares, el corazón, el esófago y todos los elementos dispuestos en la profundidad del tórax. Después, la quinta unidad es abdomen y pelvis. Lo mismo, los huesos, articulaciones y músculos, la organización topográfica del abdomen, superficial y profunda, los elementos viscerales que están contenidos en estos compartimentos profundos, proyectados hacia la parte superficial, los vasos, los nervios y algunas dependencias que cubren a estos elementos viscerales, como por ejemplo las dependencias que derivan del peritoneo. Dentro del sector del abdomen, en la parte baja, vamos a describir la pelvis, ósea, articular, muscular, vascular, nerviosa, y los elementos que corresponden al aparato genituritario, tanto en la parte interna como en la parte externa. Y llegamos entonces aproximadamente al mes de noviembre, diciembre, con la última unidad que tiene que ver con el miembro inferior. O sea, comenzamos con miembro superior y terminamos con miembro inferior. Huesos, articulaciones, músculos, vasos y nervios, alguna entidad topográfica que sea importante y la orientación de todo lo que nosotros estamos estudiando para aplicarlo posteriormente en la clínica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con distintas estrategias de aprendizaje. Las clases virtuales, ya lo sabemos, los días lunes y miércoles a las 8:30, los laboratorios que nosotros se los vamos a señalar cuándo se van a realizar, o sincrónicos o asincrónicos, y la idea es de que estas clases virtuales utilicen diferentes tipos de aspectos. La clase virtual con el profesor apoyado de un archivo que puede ser un PowerPoint, que puede ser un video, permita explicarle a ustedes aspectos generales o una orientación de algún texto, de algún capítulo especial en donde ustedes deban profundizar esos contenidos. Después, las clases presenciales, ustedes saben que en este momento están suspendidas. Nosotros habíamos planteado que durante este semestre por lo menos hubieran 3 tipos de actividades presenciales. Una estaba planteada para abril, la otra para mayo, la otra para junio, pero dadas las condiciones sanitarias, esto se va a ver lamentablemente postergado. Sin perjuicio de eso, nosotros hemos comprometido que cuando las condiciones sanitarias mejoren y el servicio de salud junto con las autoridades universitarias nos permitan acceder al campus de la Universidad de Antofagasta, al campus real, al físico, nuestro compromiso es que independiente de que ustedes hayan aprobado las unidades, nosotros como obligación les vamos a plantear una actividad presencial con el objeto de que puedan reconocer los elementos que correspondan a cada una de las unidades o regiones. No para evaluarlos si es que ya han sido evaluadas desde el punto de vista virtual, sino para que puedan reconocer desde el punto de vista práctico, directo, en el contacto con la pieza, cómo es un hueso, cómo es un músculo, cómo es un nervio, cómo es un vaso, para que sepan exactamente cómo es, dónde se ubica, cuáles son sus características, porque posteriormente ustedes en la práctica diaria de la medicina van a tener que no abrir al paciente, a no ser que sean a través de procedimientos quirúrgicos. Ustedes van a tener que observar, van a tener que tocar, proyectar a nivel de la parte superficial del cuerpo de ese individuo los elementos que están dispuestos en la parte profunda. ¿Cómo lo van a hacer? Porque primero tienen que tener una visión del cadáver para después aplicarlo en el ser vivo. Trabajos colaborativos en grupos que vamos a dar los temas, el número de estudiantes por grupo de laboratorio y posteriormente ustedes emiten algún informe. Los seminarios
que son temas que también se van a distribuir, que eventualmente, dependiendo de las condiciones, se tienen que presentar de manera virtual o solamente a través de un trabajo escrito. No son mayor a 10 minutos de exposición y 5 minutos para resolver dudas de lo que estén planteando cada uno de los grupos. Los debates, que son discusiones en base a algún tema en particular, cada uno revisa distintas orientaciones que tienen autores para un mismo tema y la base científica que cada uno de estos autores tiene para defender su posición. Revisiones bibliográficas de algún texto, se lo vamos a mencionar, no es que ustedes vayan a revisar ampliamente la bibliografía que tiene que ver con anatomía, sino que le vamos a dar el nombre del texto e incluso el capítulo de ese texto o las páginas que ustedes tienen que revisar. Y algún tipo de orientación para el estudio de la anatomía en aquellos estudiantes que tengan un bajo rendimiento. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Los recursos audiovisuales, el proyector de multimedia es reemplazado en este caso por el computador. La plataforma que vamos a utilizar es Moodle, básicamente ahí se van a levantar todos los archivos, en base a eso nos van evaluando el desempeño de la asignatura, y la otra plataforma que por lo menos yo utilizo es Teams. Eventualmente hay otros profesores que utilizan Zoom. Cualquiera de esas tres plataformas virtuales nos van a servir para el desarrollo de la asignatura. Durante la exposición nosotros vamos a hacer preguntas y ustedes van a plantear posibilidades de respuesta. En los laboratorios reales hay cadáveres disecados o piezas cadavéricas disecadas. Lamentablemente no podemos acceder a ella, pero hay mucha información en atlas de anatomía o en fotografía que nosotros hemos sacado de las piezas que tenemos en el laboratorio. La observación de radiografías, de tomografías axiales computarizadas, de resonancias magnéticas, de video o módulos computacionales para la identificación, la ubicación y las características de las estructuras anatómicas. La exigencia de la asignatura es asistir a las clases de cátedra presencial o virtual, en este caso es virtual, por lo menos durante el primer semestre así está planteado. La asistencia a los laboratorios virtuales. Si ustedes faltan a alguna de estas actividades, especialmente las de laboratorio, tienen que elevar una solicitud ante la secretaria del departamento biomédico dentro de los 3 días hábiles siguientes al término de la licencia o cualquiera que haya sido el motivo que provocó su inasistencia. Después, la presentación de trabajo en fecha y hora estipulada, de acuerdo a las instrucciones que nosotros vamos a dar de manera específica para cada tarea, seminario o presentación. La presentación en laboratorio, si es que nosotros vamos a hacer un trabajo presencial, tienen que ir con un delantal desechable en lo posible, con un gorro anatómico, con mascarilla, un par de guantes y material de aseo personal. Después, en la evaluación hay dos aspectos. Uno tiene que ver con la evaluación de las cátedras, lo teórico. Para ello, durante el transcurso del año, vamos a hacer 6 pruebas de cátedras objetivas con preguntas de alternativas y están organizadas de acuerdo a las unidades que hemos descrito. Entonces, para este primer semestre, les vuelvo a repetir que la asignatura es anual, pero se organiza en 2 partes. Vamos a ver la parte de los contenidos generales de anatomía, la introducción al estudio de la anatomía, miembro superior. Después viene dorso y cuello y después viene cabeza. En el segundo semestre comenzamos con la evaluación de tórax, después continuamos con abdomen y con pelvis. Dados los contenidos dispuestos en cada uno de estos sectores, las evaluaciones de cátedra tienen diferente ponderación. Miembro superior tiene un 15%, dorso y cuello tiene un 15%, y dados los elementos que están dispuestos en la cabeza, la cavidad craneal, la cavidad urinaria, la cavidad nasal, la cavidad oral, los compartimentos del oído,
esta se lleva el 20% de la nota de cátedra. Después, la prueba de tórax tiene un 15%, la prueba de abdomen y pelvis también da la importancia anatómica y clínica en los contenidos dispuestos en el sector, al igual que cabeza se lleva el 20% de la nota de cátedra. Y finalmente, miembro inferior tiene una ponderación de un 15%. La suma de todas estas ponderaciones nos va a dar el 100% de la nota de cátedra y esta va a corresponder a un 60% de la nota de presentación final. Después, en la parte de laboratorio, nosotros podemos efectuar diferentes modalidades de evaluación. Podemos tener pruebas de inicio o de términos de laboratorio o de trabajo práctico. Eso nosotros se los vamos a tener que mencionar por lo menos una semana antes de la evaluación, cuáles van a ser los contenidos de la evaluación. Generalmente no son más allá de 10 preguntas, también objetivos o de completación, de 10 minutos de duración y que tienen que ver con el trabajo que ustedes han desempeñado en términos de identificación de alguna característica, de alguna ubicación, de alguna relación de la unidad que están desarrollando. Después vienen trabajos que tienen que ver con identificación de estructuras anatómicas. Cuando lo hacíamos de manera real, tenían que identificar elementos de un cadáver. Solamente identificar qué cosa es, está señalizado de acuerdo a un alfiler o a un número. En la modalidad virtual, nosotros trabajamos imágenes que son del laboratorio, que están plenamente identificadas, que cuando ustedes se enfrentan al control del laboratorio, se quitan lo que tiene que ver con el nombre de la pieza y queda solamente una flecha y un número. Y ustedes tienen que decir qué cosa es lo que está señalizado de acuerdo a lo que nosotros estamos preguntando. Solamente identificar. Los controles prácticos son 6, concuerdan con los contenidos teóricos. En el primer semestre tenemos miembro superior, dorso y cuello y cabeza. En el segundo semestre tenemos tórax, abdomen y pelvis y miembro inferior. Habitualmente la parte de evaluación teórica va ligada a la parte práctica. Lo teórico tiene que ver con conceptos de relación, de función, de definición, de proyecciones desde el punto de vista anatómico y clínico. Lo que tiene que ver con la parte práctica tiene que ver con identificación de algún elemento que ustedes tienen que saber. La ponderación para cada uno de los elementos que tienen que ver con los laboratorios o las pruebas de laboratorio, todos corresponden a un 10%. Entonces, si nosotros sumamos lo que tiene que ver con el porcentaje de las pruebas chicas, que es un 30%, y le sumamos las evaluaciones de los controles prácticos de laboratorio, que cada uno suma un 10%, ahí tenemos un 90%. Y los seminarios u debates o la entrega de algún trabajo que ustedes tengan que realizar, tienen una ponderación de un 10%. Para obtener la nota de laboratorio se suma el 30% de las pruebas chicas, el 60% de las pruebas prácticas y un 10% de los trabajos, seminarios u otro tipo de tarea que nosotros les vayamos a solicitar. Y eso nos da un 100% de la nota de laboratorio, que para aprobar la asignatura o tener derecho a examen tienen que tener un 4. Si ustedes tienen un 7 en la parte de cátedra y un 3,9 en la parte de laboratorio, tienen reprobada la asignatura. Si ustedes tienen un 3,5 en cátedra y tienen un 6 en laboratorio, el promedio de la cátedra y del laboratorio les permite aprobar la asignatura. Es una condición obligatoria aprobar el laboratorio. Y hay muchas posibilidades de aprobar el laboratorio, de tal manera que habitualmente las personas nunca se quedan por la reprobación de la parte práctica. Y aquí está lo que les había señalado,
Nosotros habíamos planificado 3 actividades presenciales durante este primer semestre y hasta el momento esto ya no se estaría realizando. Después viene lo que corresponde a el examen. Si ustedes entre el promedio de la cátedra y el promedio del laboratorio tienen nota 4 o superior a 4, del 4 hacia arriba tienen aprobada la asignatura sin necesidad de dar examen. Automáticamente el sistema los aprueba. Si ustedes tienen reprobado el laboratorio, no tienen derecho a examen, aún teniendo un 5, un 6 o un 7 en la parte de cátedra. Si ustedes tienen un 3,9 o inferior en la nota del laboratorio, tienen reprobada inmediatamente la asignatura. Ahora, los alumnos que tengan como promedio entre un 3 y un 3,9, teniendo aprobado el laboratorio, tienen derecho a un examen en primera oportunidad y a un examen en segunda oportunidad. La bibliografía que nosotros vamos a seguir, yo y los otros profesores también lo hacen, trabajamos con diferentes textos, pero yo les diría que el texto guía, que es muy bueno porque está actualizado, es Anatomía para Estudiantes de Gray, que está actualizado, que está en la biblioteca de la universidad de manera virtual. Después el otro es Anatomía con Orientación Clínica, de Moore Kate. El FENEIS, que es un texto de bolsillo, es una ayuda rápida que nos indica el nombre que actualmente se le da a cada una de las estructuras anatómicas. Hay una nomenclatura, hay una denominación para cada estructura anatómica que es internacional y que se comienza a introducir en el estudio anatómico a partir de los años con un origen en latín, en griego, a la forma, a la función, y que desecha los nombres de los autores. Y otro texto, que es el Compendio de Anatomía de Testí, es un resumen de la obra de Testí y Latarjet, que son 2 anatomistas, Testí y Latarjet, y que corresponde a un texto que está organizado en 4 tomos, que son detalles de la anatomía. El resumen de estos 4 tomos. Es muy difícil leer los 4 tomos del libro de Testí y Latarjet, pero el compendio de anatomía, de modo que al igual que el FENEIS, son de recuerdo rápido cuando ustedes quieran despejar alguna duda que tengan sobre algún tema. La bibliografía complementaria hace referencia a atlas de anatomía. A mí el atlas que me da bastante solución a los problemas de la virtualidad de la anatomía es el Atlas Fotográfico de Anatomía Humana de los autores Rogen y Yokochi. Es un atlas de anatomía fotográfico de piezas cadavéricas reales con una muy buena disección. En cambio, el NETER es un atlas anatómico de dibujo que está en el primer peldaño del conocimiento anatómico, porque las figuras son groseras, porque utiliza muchos colores, pero es lo suficiente para poder identificar en una primera oportunidad las estructuras anatómicas. El ADAM, que es un software, está lamentablemente en la facultad, en el laboratorio de multimedia, de tal manera que no lo vamos a poder utilizar. El López Antunes también es un atlas de anatomía, y el Rubier también es otro atlas descriptivo y topográfico de la anatomía humana. Yo les diría que como complementación de la parte teórica, el Atlas Fotográfico de Anatomía de Rogen Yokochi y el Atlas de Anatomía de Netter
son muy buenos elementos para poder complementar lo teórico. El cronograma de la asignatura está dispuesto aquí como una especie de resumen. Esta semana, 5, 6 y 7, el 6 corresponde al laboratorio, el 7 corresponde al próximo miércoles a las 8:30. Quien se va a encargar de dirigir esa actividad voy a ser yo. La próxima semana, el día lunes, el día 12 y el día 14 a las 8:30 es la cátedra correspondiente a osteología y artrología de miembro superior. El laboratorio, el día 13, que puede ser sincrónico o asincrónico, el profesor Mauricio Yar. Y así entonces, para cada una de las semanas que corresponden a esta asignatura, vamos a tener el detalle en fecha y el profesor que les va a estar realizando la actividad. En este primer semestre habíamos dicho que habían 3 evaluaciones. El 17 de mayo es la prueba de miembro superior. El 16 de junio es la prueba de dorso y cuello. Y el 16 de julio es la prueba de cabeza. Después el cronograma para el segundo semestre. Si todo sigue sin mayores inconvenientes, la experiencia dice que siempre hay inconvenientes, tendería a cumplirse este cronograma, con tórax, abdomen, pelvis y miembro inferior. Una prueba cátedra de tórax para 20-29 de septiembre, la prueba de cátedra y el control práctico, la prueba que tiene que ver con el sector de abdomen y pelvis, sería el 8 de noviembre, y estaríamos terminando con la prueba cátedra y el control práctico del miembro inferior en prácticamente la penúltima semana de noviembre, para presentarnos entonces el 7 de diciembre el examen de primera oportunidad y el 14 de diciembre el examen de segunda oportunidad. Una rúbrica de las presentaciones orales, y eventualmente si hay que entregar algún tipo de trabajo escrito, también le tendríamos que enviar entonces una rúbrica para ese tipo de actividad. No sé si tienen alguna pregunta. En la medida que la jefatura de carrera nos entregue el programa visado y timbrado, se los vamos a subir a la plataforma Moodle para que ustedes lo tengan en detalle y puedan ir avanzando de acuerdo a la parte teórica o a la parte práctica. Preguntas. Buenos días, profe. Buenos días. Quería preguntarle si este archivo lo va a subir a la plataforma. Sí, pero no Ya, se los puedo subir hasta que, como le decía, la jefatura de carrera le ponga el timbre y la firma de la jefatura, para que se haga oficial. Una vez que eso ocurra, lo subimos. ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, respecto a la Dígame. sesión de mañana de laboratorio, ¿va a ser a las 3 o va a ser en otro horario? Eso va a depender si la actividad es sincrónica, o sea, si el profe está con Perfecto. ustedes, va a ser O a las 3. asincrónica. Si es Ya. asincrónica, en cualquiera de los dos casos, la actividad tiene que quedar registrada, grabada, para que ustedes la puedan revisar en cualquier momento. Si están trabajando, si tienen que realizar otro tipo de actividad, eso queda registrado en la plataforma Moodle. Perfecto. Gracias. No hay por qué. En la medida que nos vayamos adentrando en la asignatura y vayan ustedes enfrentándose a las evaluaciones teóricas o prácticas, van a ir viendo que esto les va a hacer sentido. Es
Espero que les haga sentido lo más pronto posible, apenas comiencen las evaluaciones y no al final. Al final ya es muy difícil levantar cualquier situación. Si tienen alguna otra pregunta, Hola, profesor. dígame. Tenía una duda con los seminarios y exposiciones. ¿Eso es obligatoriamente con cámara o no? Si es una presentación, sí. Ya para ir viendo qué hacer porque mi notebook no funciona la cámara. Gracias. Todos estamos exponiendo nuestras casas, nuestros dormitorios. Para mí es muy difícil estar sentado en una silla que no es cómoda, apoyado al computador sobre una mesa que tampoco es cómoda. Pero hay que hacerlo, no tenemos otra posibilidad. La última pregunta, si no, pueden realizarla después. Los correos institucionales nuestros son bastante simples. Es el nombre seguido por el apellido. Por ejemplo, en el caso mío es juan.urbina@uantov.cl. El de la profesora Catherine Jara es catherine.jara@uantov.cl y el del otro profesor es mauricio.yarse@uantov.cl. Disculpa, profesor, ¿le puedo Sí, hacer otra pregunta? dígame nomás. Ya, lo que pasa es que no me queda claro con lo del horario que nos mandaron porque se supone que hoy día a las 3 tenemos laboratorio de anatomía de grupo 1 y también de biofísica. Ya, ese laboratorio que a ustedes les mandaron es el mismo laboratorio que históricamente anatomía tiene dispuesto para medicina en una actividad presencial. Por eso les digo que eh, no se hicieron mayores modificaciones. El año pasado nosotros teníamos planificado que durante el primer semestre iba a ser virtual y el segundo semestre iba a ser real. No fue así. Este año planificamos algunas actividades presenciales en este primer semestre y ya no se está cumpliendo. Entonces, todo va a depender de las condiciones que nos indique la autoridad superior de la universidad, que está condicionado por lo que le diga la autoridad sanitaria regional y nacional. Entonces, todo está planificado, pero si se lleva a cabo o no, depende de las circunstancias que todos estamos viviendo. Entonces, ¿en la tarde tendríamos clases virtuales o no tendríamos clases? No tendríamos, pero sí tendríamos mañana a las 3 de la tarde, o yo voy a dejar, no, mañana juntémonos a las 3 de la tarde, Ya, y también dice que hay, es que es como que hay dos laboratorios al mismo tiempo. de Entonces, biofísica probablemente, claro. claro. Eh, eh, mm, una de las soluciones que nosotros realizamos el año pasado y que nos dio buen resultado fue hacer laboratorios asincrónicos. O sea, lo que hace el profesor encargado de esa unidad es crear un laboratorio virtual que los deja grabados en la plataforma Moodle y que después, de común acuerdo con el curso, se fija una reunión para poder aclarar algunos conceptos, algunas dudas que hayan quedado producto de esa exposición. Ya. Yo creo que vamos a tener que realizar el mismo procedimiento, dado que los grupos de laboratorio, lo que ustedes les entregaron es un horario de condiciones normales y no estamos en condiciones de normalidad. Ya, Pero nosotros se los vamos a ir indicando para que no ya, tengan inconveniente. ya, muchas gracias. Ya, si no tienen más preguntas, voy a hacer una breve introducción de qué es la anatomía y por qué es importante para un estudiante de anatomía, para un estudiante de medicina, estudiar anatomía. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué es la anatomía? ¿Qué me pueden decir ustedes desde el punto de vista de lo que conocen en relación a la anatomía?
Lo que a ustedes se les ocurre. ¿Cómo la pueden diferenciar de la biología, de la fisiología? ¿Qué es la anatomía? ¿Qué van a estudiar ustedes en anatomía? La ubicación y la identificación de los distintos órganos. ¿Ya? ¿Qué más? En general, el estudio del cuerpo humano. ¿Ya? Ahí con esos dos conceptos ya más o menos tenemos una definición para lo que corresponde a la anatomía. La anatomía corresponde al estudio de las estructuras, que como decía muy bien su compañera, uno tiene que identificar las características que tienen, la ubicación, pero estos elementos tampoco uno los puede estudiar de manera disociada, porque ustedes van a atender individuos, personas sanas o enfermas, de tal manera que tiene que ser integrado. Lo estudiamos por zonas o regiones, pero finalmente cuando nos enfrentamos a las personas, tenemos que establecer relaciones entre esos distintos elementos. Entonces la anatomía se preocupa del estudio macroscópico, de lo que uno puede observar a simple vista. Primero vamos a estudiar una anatomía que es de un texto, que es de un modelo, que posteriormente pasa a una descripción cadavérica, pero finalmente uno tiene que estudiar la anatomía del vivo, la anatomía de superficie, de los individuos que vamos a tratar. ¿Y cuáles son los aparatos o sistemas que nosotros tenemos en el cuerpo humano? Por ejemplo, que están viendo ustedes en esta imagen. De lo que hayan revisado en enseñanza media, ¿qué aparatos o sistemas ustedes identificaron hasta el momento dentro de lo que corresponde al estudio general del cuerpo humano? El sistema óseo, Ya, el muscular muy bien. y el nervioso. El nervioso, si sacamos lo muscular, lo óseo, ¿qué nos queda en la parte más profunda? Arterial. Lo arterial, lo venoso, lo Las linfático, vísceras, Circulatorio. las vísceras, como por ejemplo el aparato respiratorio, elementos del aparato digestivo, del aparato urinario, del sistema nervioso, que están protegidos por elementos óseos, articulares y musculares. Entonces, como muy bien ustedes lo dijeron, tenemos el sistema óseo, lo que significa que todos los elementos que pertenezcan a ese sistema tienen características similares en términos de cuáles son las células o los tejidos que lo conforman. El sistema cardiovascular, el corazón y los grandes elementos que entran o salen de él, las arterias, las venas, los linfáticos, y que a través de este músculo que aspira y que impulsa los fluidos hacia diferentes sectores del cuerpo, nos permite establecer la relación entre la oxigenación y los desechos metabólicos, producto entonces del trabajo de los diferentes tejidos. El sistema muscular, que nos permite a través de la contracción y de la relajación establecer un desplazamiento de los elementos óseos y articulares con el objeto de determinar el movimiento, el desplazamiento de cualquier segmento corporal, incluido algunas vísceras, como por ejemplo los globos oculares, se mueven voluntariamente hacia arriba, hacia abajo, hacia las partes laterales. La lengua se mueve también en muchas direcciones y son músculos los que permiten ese tipo de actividad. Lo que yo estoy haciendo en este momento, que es hablar, es realizado por la contracción o la relajación de diferentes músculos que están dispuestos en relación a la laringe, que es una estructura que forma parte del aparato respiratorio. Entonces los músculos nos permiten, a través de su trabajo, mover diferentes sectores del cuerpo. Habitualmente lo que mueven es hueso y articulación, pero también hay músculos que se insertan en otros elementos que no sean huesos y articulación.
aparato renal, porque está conformado por distintos tipos de tejido, nos permite el proceso de filtración de la sangre, eliminar algunos desechos metabólicos, eliminar los excesos de agua, de algunos minerales, el aparato respiratorio, que nos permiten absorber el oxígeno del medio ambiente externo, llevarlo hacia los órganos de este aparato, que son los pulmones, y eliminar el CO2 que es acumulado en los diferentes tejidos del cuerpo. El aparato digestivo, que nos permite la nutrición, la capacidad de absorber grandes moléculas, fragmentarlas, dejarla en pequeñas partículas que son absorbidas, llevadas al torrente sanguíneo para que cada célula de nuestro organismo pueda efectuar su proceso de nutrición y también de eliminación de toxinas. El sistema nervioso, en sus diferentes sectores que lo conforman, nos permite la interrelación de los estímulos del medio ambiente externo, del medio ambiente interno, y la posibilidad de respuesta que nosotros tengamos frente a estos estímulos. Nos permite interactuar con el medio ambiente externo, pero también interno. Un sistema nervioso central, que es donde mayoritariamente se ubican las unidades anatómicas funcionales, las neuronas, y un sistema nervioso periférico, que son fibras nerviosas que recorriendo todo el cuerpo, de ida y de vuelta, nos permiten entonces captar los estímulos y elaborar respuestas para que estas descarguen sobre los músculos y nosotros podamos efectuar la aproximación o el alejamiento de estos estímulos dependiendo de cuál sea nuestra conducta previa frente al mismo estímulo o de tipo refleja si es que es incorporado por primera vez. Un sistema nervioso central que fundamentalmente está dentro de la cavidad craneal, es donde está la mayor expresión de las funciones psíquicas superiores, la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral y que establece entonces una conexión de lo periférico con lo central. Si nosotros vemos lo encefálico, esta es una vista del encéfalo desde la parte superior, y cada parte del cerebro, a pesar de ser similar en forma, son diferentes en términos de funciones. Estamos viendo el hemisferio cerebral derecho y estamos viendo el hemisferio cerebral izquierdo. Entonces, todo esto lo vamos a ver, si aprueban este primer año, lo vamos a ver en un segundo año, primer semestre, en una asignatura que es específica, que se denomina neuroanatomía. Y todo esto tiene que ser integrado, nada puede trabajar de manera disociada. El sistema central sin el sistema nervioso periférico y los elementos que están dispuestos en la piel o en diferentes sectores del cuerpo no puede funcionar. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que nosotros vamos a poder estudiar, cumplir con los requisitos para aprobar esta asignatura? ¿Cómo estudiarían ustedes la anatomía? ¿Qué usarían para estudiar la anatomía? ¿Solamente escribir, leer, Identificando cada parte con mi propio cuerpo. tocando su propio cuerpo cuando está empezando, tocando diferentes cuerpos cuando ya está profundizando el estudio de la anatomía? El ideal es que no esté escuchando música, que esté escuchando tal vez algo que tenga relación con lo que usted está estudiando, y si está relajando, puede escuchar música. Si está dibujando algo, también puede escuchar música. Pero si está haciendo un resumen, tal vez la música tiene que estar en un nivel de audio muy bajo, solamente como un acompañamiento del estudio. ¿Cómo vamos a estudiar la anatomía? La vamos a estudiar en una primera parte a través de libros. Este es el compendio de anatomía de Testila-Target, el resumen de 4 tomos, que cada tomo del Testila-Target en la obra completa tiene un ancho, una profundidad del libro de aproximadamente unos 8 centímetros, con hojas que son tan delgadas como las hojas de la Biblia. Y lo que hace el compendio es resumir esos 4 tomos en un solo texto, pero el que elimina todo lo que sean las imágenes, pero es una ayuda rápida.
Después tenemos, por ejemplo, que es el Atlas de Anatomía de Rogen Yokochi. El último autor nadie lo menciona, pero Rogen y Yokochi, como los dos autores principales, sí aparecen en la memoria de cada uno de nosotros. Es un atlas de fotografía, muy bien diseccionada. La mayor parte de las imágenes de los laboratorios las sacamos de este atlas y eventualmente sacamos otras que complementan la presentación. El Netter es un atlas solamente de dibujos. Aquí ustedes están viendo, por ejemplo, la portada que hace una referencia a huesos de la cara y del cráneo en colores. La verdad es que los huesos no tienen colores, pero sí desde el punto de vista didáctico se establece una separación en colores. Groseramente se dibuja la estructura, pero la estructura anatómica no es un dibujo. Esto es lo real, que incluso tiene el defecto de que es bidimensional. Y lo que nosotros vamos a examinar en un paciente tiene la tridimensionalidad. El MUARCADE, que es una anatomía con orientación clínica, es un texto que está dispuesto a zonas y regiones. El Prometheus también es un atlas más específico, tiene muy buenos dibujos, yo les diría mejor que el Netter, pero tiene demasiado detalle. El Netter es como más generalizado dentro del estudio. Después de lo que nosotros vamos revisando en textos o en atlas, lo que hacemos también, o lo hacíamos de manera presencial, ustedes lo pueden hacer posteriormente en su consulta para poder enseñarle a su paciente, va a tener modelos que habitualmente los grandes laboratorios le entregan a sus pacientes para una forma de poder establecer una mejor comunicación de lo que uno quiere explicarle a su paciente. Si usted al paciente le indica de que este hueso tiene una fractura, que el músculo presenta un desgarro y específicamente tal músculo y se lo muestra en el modelo, el paciente va a tener una idea más clara de qué es lo que le pasa y por qué tiene que seguir las instrucciones que usted le va a estar dando. Entonces, lo primero es lo teórico. Lo segundo, o esto de orden puede tener a veces un cambio, se pueden sumar cosas, se puede cambiar el orden, pero otra estrategia de estudiar anatomía es a través de modelos anatómicos, en donde los colores están muy bien diferenciados, la forma de la estructura también. Pero si usted es un médico y establece un procedimiento quirúrgico, la profundidad del cuerpo no aparece así. Aparece todo cubierto, o por grasa, o por membranas, con cambio de tonalidad que son muy tenues en el cambio de una estructura a otra. Hay zonas transicionales que usted una arteria no la va a ver de color rojo, o una vena de color azul. Hay tonos que son muy parecidos, muy similares, con consistencias diferentes y con zona de transición que a veces lleva a la confusión. Pero esta es una buena alternativa para poder estudiar la anatomía. También se estudia la anatomía, por eso lo utilizamos como un recurso, los procedimientos de imágenes. Esto corresponde a una resonancia magnética. Esto corresponde a un procedimiento para ver específicamente los elementos vasculares. Esta es una angiografía. Para poder hacer visibles elementos blandos, se introducen elementos radioopacos y se comienzan a sacar las imágenes. Este es un procedimiento de tipo computacional para ver tridimensionalmente las estructuras profundas, como por ejemplo el corazón y los grandes vasos. Y esta es una imagen radiográfica, más simple. Esto no es tridimensional, tiene solamente dos dimensiones, puede tener una altura y puede tener un ancho. Si se le saca una radiografía desde la vista lateral, puede tener una altura y puede tener una profundidad, pero solamente dos dimensiones. En cambio, estos procedimientos, que son más nuevos, que son computarizados, nos dan la posibilidad de poder observar los segmentos de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás, o de un lado al otro lado, de la derecha hasta la izquierda. Esto también nos sirve en esta primera etapa del estudio del cuerpo humano, solamente con el objeto de poder identificar. Aquí yo estoy identificando los riñones y parte de los elementos vasculares que llegan al riñón.
Aquí estoy identificando algunos elementos visibles a la imagen radiográfica. Los elementos óseos por su sólida consistencia. Puedo ver algunas sombras más tenues que los elementos óseos, como por ejemplo la del corazón, porque es un músculo de alta consistencia. En esta otra ya puedo ver diferentes detalles. Puedo ver el hueso, puedo ver los músculos, puedo ver las vísceras. En la medida que el procedimiento va siendo más específico, computarizado, son mucho más los detalles que uno puede identificar. Lo vuelvo a repetir, en anatomía solamente con el objeto de poder identificar detalles o estructuras anatómicas. Los procedimientos diagnósticos los van a ver en asignaturas que son más clínicas, en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo año. También nosotros vamos a estudiar anatomía en cadáveres, ya sea a través de atlas, como el Yokochi, como el MAC, o en los laboratorios con piezas cadavéricas reales. Nosotros vamos a estudiar la anatomía del muerto en cualquiera de sus procedimientos, virtuales o reales, pero esa anatomía del muerto la vamos a aplicar después en el vivo, una vez que nosotros veamos el hueso, conozcamos el corazón, los detalles del pulmón. Si llega un paciente con un problema de tipo cardíaco o un problema de tipo respiratorio, no es necesario abrirlo, ya sabemos cómo es, y lo que tenemos que hacer es proyectarlo a la superficie corporal. Estudiamos la anatomía del muerto, del cadáver, para después aplicarlo en el vivo. Y esta es una imagen del Atlas de Anatomía de Yokochi. Esta es una imagen de la cavidad abdominal, el hígado, el estómago, el intestino grueso, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el intestino delgado. Una vez que yo lo veo, cuando hacíamos los laboratorios los tocábamos, diferenciábamos consistencia, determinábamos quién está arriba, quién está abajo, quién está a la derecha, quién está a la izquierda, quién está adelante y quién está atrás. Una vez que eso nosotros lo vemos, después en una persona cuando la examinamos, una persona que presenta un dolor abdominal, ya no vemos el hígado, no vemos los intestinos, no vemos los riñones, no vemos el estómago, pero sabemos dónde está. Tenemos internalizada la forma, las relaciones que existen entre los diferentes elementos y podemos deducir cuál es el elemento que se encuentra en una disfunción. Esto es lo que hacíamos cuando estábamos en la parte presencial. Esta estudiante está manipulando un cerebro, se reconocían las partes del cerebro, se reconocían los surcos, se reconocían los lóbulos, las funciones uno las deducía dónde podían estar localizadas. Pero si ustedes están interviniendo un aneurisma, un tumor a nivel de los elementos encefálicos, no pueden hacer esto con su paciente. Al paciente le van a hacer un corte a nivel de alguno de los huesos del cráneo y a través de instrumentos se van a dirigir hacia la zona que presenta un problema. Esto se puede hacer solamente en una asignatura que está en un tercer año y que se denomina anatomía patológica. Y ahí con el doctor Mesa ustedes van a ver corazones, cerebro, riñones, huesos, músculos, más otros elementos, y van a ver cuál es la patología que los afecta. Primero estamos en anatomía, en tercer año pasan a anatomía patológica, y ahí pueden diferenciar y diagnosticar algún problema que las afecta. Pero primero tenemos que estudiar anatomía del muerto. Esta es la anatomía que ustedes van a tener que aplicar en sus pacientes. A través de la parte superficial tienen que determinar cómo están los elementos de la parte profunda. Por ejemplo, este es el tórax y el abdomen desde un punto de vista anterior. Pero dentro del tórax, en la profundidad, está el corazón. Yo tengo que saber exactamente cómo se proyecta el corazón. Están los pulmones, que tiene varias partes. Si a ustedes les han realizado un examen físico torácico, el médico les pone el fonendoscopio en este sector, en este sector, en este sector, en este sector. Y no se los pone arbitrariamente, sino que cada parte del corazón tiene una proyección hacia el sector más superficial.
Y cuando les examine el aparato respiratorio, el fonendoscopio lo pone aquí arriba, lo pone al medio, lo pone abajo, o está por la parte lateral o está por la parte dorsal. Y no es que él esté dejando caer el fonendoscopio en cualquier parte del tórax. Él sabe específicamente qué es lo que se proyecta en esa región. Entonces, hay una estrecha relación, una continuidad entre los elementos que estudiamos, que es la anatomía del muerto, para finalmente aplicarla en el individuo vivo. Aquí estamos viendo un pie, y profundo a la piel estamos viendo elementos vasculares. Y cada uno de estos elementos vasculares tiene nombre, pero veo además otros elementos anatómicos que están dispuestos en la parte profunda, que tienen mayor consistencia, que tienen una dirección más de tipo lineal y que corresponden a tendones. Y tengo que saber exactamente qué tendones para después realizar el diagnóstico. Si yo veo el tobillo por la parte más lateral y por la parte más medial, veo prominencias óseas que tienen diferentes alturas. Hasta el momento para ustedes tenían la misma altura, tienen diferentes alturas y eso determina más movilidad en un sector que en otro. Pero si los dos quedan a la misma altura, se pierde esa relación normal de función. Y ahí yo puedo empezar a suponer que algo pasó. Los pulmones, por ahora, en una descripción general, vemos diferenciado por colores cada una de las partes del pulmón. Yo no voy a, ni ustedes tampoco, a pintar los pulmones en un paciente que estoy examinando. Imaginariamente, yo tengo que pensar que ellos se proyectan específicamente en determinados sectores del tórax. Si voy a realizar un procedimiento a nivel del pie y del codo, tengo que saber exactamente qué es lo que yo estoy proyectando. Hay elementos óseos, hay elementos vasculares, hay elementos contornos que son de tipo musculares. El paciente va a ir y les va a consultar por un porotito, por un tuluquito, por un cototito, que se hizo una tronchadura. Pero ustedes, desde el punto de vista del lenguaje técnico, tienen que saber que ese abultamiento que no corresponde a algo normal tiene un nombre y que varió su forma, que varió su posición o que varió su función. Para eso es importante estudiar anatomía, para poder examinar a un paciente, distinguir lo que está bien de lo que está mal. Eso ya implica una evaluación, tratar de cuantificar cuánto de bueno y cuánto de malo tiene, después precisar exactamente qué es lo que le afecta, qué significa diagnosticar, y finalmente en base a ese diagnóstico, a la evaluación y a la examinación, finalmente proceder con un buen tratamiento. Si uno examina mal, evalúa mal, obviamente que va a llegar a un mal diagnóstico. Si llega a un mal diagnóstico, va a haber un mal tratamiento. Entonces, todo esto tiene una correlación desde el principio del conocimiento de anatomía para su posterior aplicación. Aquí hay algunos procedimientos para el examen de los pacientes. Primero se realiza una inspección, una observación, se mira al paciente, después lo que se hace es tocar al paciente, se palpa al paciente para ver consistencia, para ver elasticidad de los tejidos, después se percute, se golpea. Aquí se está percutiendo, habitualmente se percute el tórax para diferenciar corazón de pulmones, consistencia de los tejidos, se percute el abdomen, se percute a nivel de otros segmentos, como por ejemplo puede ser el muslo, para diferenciar también consistencia de tejido, se golpea para obtener como respuesta un sonido de rebote. Es como lo más básico, lo más primitivo de lo que es una ecografía. Se golpea y uno percibe el sonido que está llegando desde la profundidad, para ver si la densidad de los tejidos es buena o es mala. Después se realiza en un procedimiento común y corriente una auscultación, que es escuchar lo que está ocurriendo en la profundidad del sector. Hay instrumentos que nos ayudan para poder escuchar.
Este es un... ¿Se escucha lo que es este video? No, profe. No, No, profe, no se escucha nada. Bueno, algo ocurre con el audio de mi equipo, pero les voy a contar de que este es un resumen de una evaluación. El examen y minimizan las... ¿Y ahí escuchan? sí, ahí se escuchó. Sí. Ya.
Si ustedes se fijaron, la duración de este examen es relativamente corta. Sin embargo, el médico fue capaz de determinar cómo estaban distintos aparatos o sistemas del cuerpo a través de un procedimiento simple. Observó visión, observó audición, observó la interpretación de ciertas órdenes que se le estaban entregando, observó además cómo estaba la actividad refleja de ese paciente, cómo estaba percibiendo los estímulos, cómo se estaban elaborando respuestas no conscientes. Después entregó órdenes para que el paciente las pudiera realizar, la actividad consciente. También observó la marcha del individuo. Muchos aspectos en un examen bastante rápido, que es prácticamente completo. El aparato locomotor, los órganos de los sentidos, lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, lo que tiene que ver con el sistema nervioso periférico, su interpretación para algunos refranes, por ejemplo, la orientación temporoespacial, y la paciente, como está en buenas condiciones, respondió muy bien a cada una de esas indicaciones. Pero si no respondiera, eso es lo que ustedes tienen que averiguar. ¿Cuál es la causa de esa disfunción? Eso les va a permitir establecer un buen diagnóstico. Si el procedimiento es malo, lo que nosotros vamos a obtener como diagnóstico también va a ser malo. Y como se los decía, el posterior tratamiento de ese individuo también va a ser el equivocado. A veces los tratamientos son equivocados por un mal diagnóstico, y el diagnóstico fue precedido por una mala examinación, por una mala evaluación. Si algo no está dando buenos resultados, hay que tratar de averiguar qué es lo que falló. Entonces, esto es el abdomen, y les voy a solicitar en una actividad bastante sencilla y breve, en base a lo que hemos revisado hasta el momento, ¿cuál creen ustedes que es el diagnóstico más probable para cada uno, dentro del nivel básico en que nos encontramos? Por ejemplo, para esta imagen, ¿cuál sería el diagnóstico de ustedes? ¿Un esguince puede ser? ¿Puede ser un esguince? ¿Qué más puede ser? ¿O solamente un esguince? Uno de los mayores, puede ser una fractura. Uno de los mayores errores que comete quien está a veces examinando a un paciente es comprometerse con un diagnóstico prematuro, solamente con un síntoma o un signo. No, hay que examinar al paciente. Primero lo vemos, después lo tocamos, después realizamos pruebas. Hasta el momento han dicho un esguince, una fractura. ¿Qué más puede ser? Un hematoma. Un hematoma. Pero tenemos que averiguar qué fue lo que pasó aquí. No está muy equivocado de lo que eventualmente tenemos que diferenciar. Hay una serie de pruebas para diferenciar lo que es una lesión articular, lo que es una lesión muscular, lo que puede ser una lesión de tipo óseo. Pero tenemos que hacer más cosas, no solamente ver, tocar, realizar exámenes de radiografía, angiografía, ecotomografía, otras cosas más que nos ayuden en el diagnóstico. Aquí, ¿cuál sería el diagnóstico para esa imagen? ¿Un ataque al corazón? Un ataque al corazón, como dice su compañero y su compañera. ¿Qué más se les ocurre? ¿Se imaginan? ¿O solamente un ataque al corazón? ¿Qué pasa cuando son niños? Profesor, Sí. podría ser hasta, bueno, podría ser un ataque al corazón, incluso podría ser una crisis de pánico. ¿Verdad? Podría ser una crisis de pánico. Entonces, por eso es que tenemos que examinar, evaluar, diferenciar las distintas estructuras anatómicas, cómo es que están. Si tienen alguna duda, ahora con todos los elementos de imaginología, uno puede saber exactamente qué es lo que está pasando por dentro. Pero al principio es una apuesta de lo que nosotros estamos evaluando, con lo que conocemos desde afuera. Después realizamos procedimientos más específicos. Puede ser un infarto, que es nuestra primera impresión.
puede ser un problema de condritis, una inflamación de los cartílagos costales o del esternón, un desgarro del músculo pectoral mayor, una esofagitis. Cuando nosotros a veces deglutimos objetos de gran tamaño, nos pueden provocar un dolor en la región inmediatamente por detrás de la parte media del tórax. Muy bien. Y acá, alguien que se toca, como en las imágenes anteriores, una zona del cuerpo y que refiere dolor, es porque algo le pasa. ¿Un lumbago, profesor? Un lumbago, pero no cometan el error que cometen muchos médicos. El lumbago es un síntoma que significa dolor en la región lumbar, pero el diagnóstico para ese dolor lumbar, ¿cuál podría ser? ¿Puede ser algo renal? Puede Una ser un problema pielonefritis. renal, una pielonefritis, una discopatía, Una hernia también. una hernia. Se fijan que hay muchos procedimientos, pero hay muchos médicos, afortunadamente ahora cada vez hay menos, porque se preocupan de específicamente darle un diagnóstico adecuado al paciente. Hay muchos pacientes que van al médico porque le duele el cuello. Le dice, doctora, ¿sabe qué me duele el cuello? Ah, usted tiene una cervicalgia. Eso no es un diagnóstico, ese es un síntoma. El médico lo que está haciendo es traduciendo el síntoma de su paciente. Doctor, tengo un dolor en la cintura. Ah, usted tiene lumbago. Eso no es un diagnóstico. El diagnóstico serían los que ustedes han mencionado. Disfunciones de la columna lumbar, hernia de los discos intervertebrales, una pielonefritis, un cálculo renal, contractura incluso de los músculos paravertebrales. ¿Qué diferencia unos de otros? Los procedimientos específicos para la evaluación del aparato renal, de la columna a nivel lumbar, de los elementos que acompañan a la columna vertebral. Y aquí, Una fractura. esto sin lugar a ninguna duda que ya nos indica que hay dos posibilidades, o es una fractura o es una luxación, pero como la rodilla está aquí arriba y el tobillo está aquí abajo, esta pérdida de la linealidad del segmento de los huesos de la pierna nos indica necesariamente que hay una fractura doble de los huesos de la pierna. Muy bien. Para poder iniciar el estudio, que lo vamos a ver el día miércoles, aquí hay un resumen de cómo es que está organizado el cuerpo humano desde el punto de vista técnico, en cabeza, en cuello y en tronco. Ustedes lo revisan esto con más detalle. Después vienen zonas más pequeñas, más específicas, miembros superiores, el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano, miembros inferiores, la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Y después vienen imágenes de los diferentes sectores, cabeza, cuello, el tórax, el abdomen, la pelvis por la parte inferior que se denomina perineo, tanto en la mujer como en el hombre, las zonas más pequeñas dispuestas a nivel del miembro superior, porque el hombro nos resulta muy amplio, hay que diferenciarlo en el hombro lateral, en el hombro inferior, en el hombro por posterior. Lo mismo en el brazo, en el codo, lo mismo en el miembro inferior. ¿Alguna pregunta? Por hoy día llegamos hasta acá. Profesor. Espero que... Sí, dígame. Consulta, mire, como mi compañera en delante preguntó del laboratorio de mañana, ¿más rato nos va a avisar si va a ser asincrónico o sincrónico? O No, se los comunico de inmediato, va a ser asincrónico. Les voy a dejar un archivo y como el día miércoles nos volvemos a ver, si tienen alguna duda de esa presentación, me las hacen al principio. Ok, muchas gracias, ¿Ya? profesor. Por si alguno trabaja o tiene otro tipo de actividad. Sí, se le agradece. Muchas gracias. Entonces le damos la bienvenida a esta asignatura y los invitamos a participar con preguntas que ustedes tengan, que algo les afecte a ustedes, a sus parientes, a sus vecinos, las personas que ustedes conocen y que saben que ustedes estudian medicina les van a hacer consulta. Aunque estén en primer año y no les van a aceptar que ustedes les digan, no, que soy de primer año. No, ustedes ya son estudiantes de medicina y se tienen que proyectar
y responder con lo que ustedes saben hasta el momento, qué es lo que puede estar ocurriendo. Con la introducción de hoy día ya pueden dar respuesta a alguna cosa. Es que no te puedo, ustedes pueden decir, es que no te puedo decir exactamente qué es lo que tiene, pero pueden ser esto y esto. Usted tiene que ir al médico, consultar para que el médico le haga el diagnóstico preciso, pero ya pueden responder con lo que han aprendido hoy día. Entonces los dejo y nos vemos el día miércoles a las 8:30 y mañana voy a subirles una actividad que es de tipo virtual, más otros archivos de generalidades antes de empezar con los elementos óseos, articulares y musculares de miembro superior. ¿Les parece? Sí. Sí, profe, gracias. Sí, profe. Que les vaya bien y nos vemos el miércoles entonces. Chao, profe, cuídese. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao, Chao. gracias.